Muy bien, y les dije que hoy vamos a tener muchísimas herramientas que van a hacer que ustedes puedan mejorar su calidad de vida, como nos están preguntando los oyentes, puedan también tener este secreto de la serenidad, sí, que siempre decimos. Bueno, la idea es esa, que cada terapeuta pueda exponer todo aquello que sabe, que ustedes también puedan hacer las preguntas. Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo a través de WhatsApp, 3413-303333, y a través de nuestro, obviamente, Facebook, que es Entre Ángeles y Duendes. Pueden mandar preguntas, pueden hacer preguntas de acuerdo a lo que nosotros vamos hablando con los distintos terapeutas, o en el fijo 530-1190. Ya estamos con Natalia Florentín. Con ella vamos a charlar. En la primera charla que tuvimos con Natalia hablamos sobre flores de Bach. Ahora vamos a hacer una combinación entre las flores y otra de las herramientas. Pero antes lo vamos a presentarla, vamos a dar la bienvenida a Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Graciela. Bueno, Natalia, yo hice digamos como un adelanto, ¿no? Esto de las flores de Bach con la otra terapia. Yo no voy a decir todavía cuál es la otra terapia. Primero vamos a hacer un resumen de lo que es y lo que significan las flores y cuáles son los beneficios. Claro. Bueno, las flores de Bach son una serie de esencias naturales que se utiliza para trabajar diferentes situaciones emocionales que puede padecer una persona, como por ejemplo angustia, desesperación, insomnio, depresión. Considero que es un método menos invasivo, sino más sutil y suave, que si bien sabemos que somos cuerpo, mente y alma, no hay que olvidarse que somos energía. Entonces la alta vibración que tienen las flores hacen que actúen en el campo vibracional de las personas. Esto es en todas aquellas emociones, ¿no?, que se nos manifiestan permanentemente. Claro, sí, sí. Que es lo que puede parar angustia, lo que puede parar todo lo que es estrés, digamos, el campo es amplísimo, pero las flores tienen esa vibración. ¿Hay una flor para cada emoción o hay una combinación de flores? Se pueden armar combinaciones de acuerdo a la problemática que trae la persona. El creador, que fue Bach, hay 12 que son justamente para las personalidades, pero eso se arma de acuerdo a lo que yo considero como terapeuta que trae la problemática a la persona. Y hablando de emociones en sí, que vos trabajás con flores, que es una de las herramientas que tenés en tu gabinete, también tenés otra herramienta muy importante que se combinan, ¿sí? Sí, así es, la biodecodificación. Que también se trabaja con emociones. Se trabaja justamente, sí, el plano emocional, porque si bien cuando hablamos de flores, que el desequilibrio es emocional, si eso en el transcurso del tiempo no se trabaja y se prolonga, se manifiesta en una patología orgánica. Entonces, siempre digo que para corregir un problema físico, primero hay que corregir los problemas mentales y emocionales, porque, digamos, lo que crea la mente, si no se resuelve, lamentablemente, y es así, el cuerpo lo manifiesta de alguna manera. Y en esta manifestación, ¿no? Bueno, que decíamos primero, trabajar desde las flores, que sería como el primer paso, ¿no?, para ver qué es lo que podemos... Claro, como una apoyatura para que cuando la persona entra con un bloqueo en los circuitos energéticos, justamente la flores hace encontrar un eje, un equilibrio y devolverle la armonía que la persona necesita. Claro, muchas veces cuando vos trabajás con flores, Natalia, te vas a encontrar, bueno, con distintas patologías, obviamente, ¿no? Pero para aquellos que están sufriendo el tema, a ver, tienen ya una enfermedad, ¿no? Ya vienen con una manifestación de enfermedad y demás, pero también hay que trabajar lo otro, ¿no? El equilibrarlos, cuando son enfermedades muy problemáticas, ¿sí? Vamos a ponerle nombre, que es el cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se trabaja con la parte emocional, es decir, cómo la persona puede sobrellevar esta enfermedad a través de las flores, ¿no? Claro. Digamos, o sea, ¿cuál sería la flor? Es que justamente no hay una flor Claro, específica. me entendiste la pregunta, sí, claro, sí. Sino que volvemos a todo lo que es el mundo emocional. A ver, para hablar de biodecodificación, que si bien estamos hablando que hay una correlación
Entre ambas claro, terapias, claro. No, entre el estrés que pasó la persona, lo que hizo que después se determine la aparición de algún síntoma o alguna enfermedad. Como puede ser el caso de cáncer, para decirle, bueno, o sea, sé que surge de la biodecodificación de las enfermedades por un médico oncólogo, Ray Hammer, que descubrió científicamente, que está comprobado, que la biodecodificación de las enfermedades surge por una respuesta biológica a una adaptación de estrés emocional. Y en este caso, ya que estamos en la biodecodificación, ¿hay alguna forma o manera, digamos, de decir cómo trabaja la biodecodificación? Decimos las emociones por un lado, pero el campo es bastante amplio. Claro. Yo digo, se divide como en 3 fases, como por ejemplo, la primera sería desde que nacemos hasta la actualidad. Sí. Luego tenemos un proyecto sentido, que es la vida intrauterina en el útero materno. Cuando fuimos concebidos, tanto como mamá y papá, fuimos el proyecto de alguien. Entonces, como ellos percibieron al mundo en ese momento, las emociones y traumas, eso queda grabado en el inconsciente del bebé. Y tenemos un transgeneracional, que el transgeneracional sería el análisis de nuestro árbol genealógico, que yo lo considero muy importante, el saber de dónde venimos. Y esto nos ayuda entonces en esto de, digamos, la última rama, digamos, de la biodecodificación, nos ayuda también a descubrir a lo mejor situaciones por allí que no podemos resolver actualmente. Sí, si bien hay una relación entre una emoción y un órgano determinado, también hay que tener en cuenta la vida, digo yo, o las situaciones que han vivido nuestros ancestros. Claro. Como a veces se manifiesta en síntoma y eso se genera enfermedad, también son los programas y los patrones repetitivos que uno arrastra, como por ejemplo en la vida cotidiana, problemas en el trabajo, desvalorización, problemas en la pareja. Es importante también abocarse en qué hay, digamos, dentro de nuestro árbol. Ahí hablaste de un punto bastante importante, la desvalorización, ¿sí? En distintos ámbitos, trabajo, pareja, como sea, como uno se maneje. Muchas veces uno se siente desde esa forma, ¿no? De esa manera. Entonces ahí, desde la biodescodificación empezás a trabajar, te vas hacia los ancestros. Claro. Buscar en algún, o sea, el clan familiar, las mujeres, si han sido sumisas, si han sido desvalorizadas. Entonces, cuando uno toma los ciclos biológicos y trabaja con la persona, es encontrar el punto, el desde dónde, por qué repite ciertas cosas, y uno va generalmente al transgeneracional. Claro. Siempre se trabaja, esto te pregunto para a lo mejor los oyentes por ahí, algunos ya conocen la biodecodificación, pero para aquellos que no conocen, siempre se trabaja, digamos, cuando hablamos de los problemas transgeneracionales, desde, si es el caso de la mujer, desde digamos, todo lo que tiene que ver con nuestro género, dentro de el árbol genealógico, o se trabaja con los dos, tanto el género masculino como el género femenino. Y se puede trabajar con los dos. Obviamente el árbol es amplio. Claro, por eso. Pasa muchas veces que cuando uno tiene que armar el árbol genealógico de la persona, no se encuentren con personas que ya no están. Entonces hay cierta información que no está. Pero si bien es algo cuántico, también es algo matemático, porque las fechas son muy importantes. Se piden las fechas de familiares, hasta de los tatarabuelos. Obviamente que hay cierta información que por ahí uno no tiene, porque cuando... Sí, porque no la tiene. Claro. Y cuando no hay esta información, ¿se puede trabajar igual? Se puede trabajar igual. No hay algo que excluya que no se pueda trabajar. Siempre se puede trabajar. Porque muchas veces no conocemos nosotros toda nuestra historia, o porque no tuvimos la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos. Entonces, a veces la información es poca también la que uno tiene.
pero estaría bueno, ver desde qué forma nosotros podemos trabajar. O sea, siempre va a haber, aunque sepamos los nombres y apellidos y la fecha de nacimiento, Claro. ahí ya no sirve. Sí, igual yo siempre digo, cuando uno entra en este camino o elige otras herramientas para trabajarse, uno entra al árbol y ahí es como que sale a la luz. A lo mejor no tenía cierta información de familiares y en ese transcurso se cruza con alguien que no veía hace mucho y ahí es como que se empieza a armar. Claro, todo lo que tiene que ver con esa información Sí, que no hace siempre falta. algo aparece, Siempre la aparece. información siempre baja. Cuando llegan a vos, bueno, yo hablé de la desvalorización porque es uno de los temas que muchas veces, esto de que yo no puedo hacer esto, no quiero hacer lo otro, muchas veces nos pasa, ¿no? Que siempre Sí. estamos permanentemente en esto. Uno se auto boicotea a uno Claro, mismo, claro. del no poder hacerlo. Ujú. Pero a veces son, yo digo, las creencias que también limitan o los condicionamientos de los programas que uno no lo dejan avanzar. Si uno habla desde la bio, en una familia donde son creyentes o tienen cierta creencia, cuando surge así un buscador, es como que uno se siente excluido Claro. por tener una manera de pensar diferente. Ujú. Y en esto cuando hablamos nosotros del árbol genealógico y hablamos de esas estructuras, ¿no?, que tenemos. Esas estructuras que nosotros ya nacemos también con esas estructuras, pero que empezamos, como decir, a buscar. Allí empezamos a abrir una puerta, sí o sí. Sí. Claro. Y empezamos a cambiar también, ¿no? Porque los beneficios que tiene la biodecodificación son amplísimos. Es que justamente es desaprender Ujú. todo para volver a aprender. Esos patrones repetitivos que por ahí limitan, que hace que la persona no tenga un buen bienestar o los resultados que quiere en su vida, es justamente ir buscando para desaprender todo lo que se aprendió en su momento para volver a aprender, para Claro. eso que dolió en su momento o algo eventual que pasaron, tener otras perspectivas, mirarlo desde otro lugar. Ujú. Y yo siempre digo que la enfermedad no hay que combatirla o hacerle frente, sino hay que comprenderla. Claro. Es comprender. Es comprender. Y es comprender todo lo que nos va pasando también, ¿no? Claro. Porque muchas veces nosotros es como que no entendemos, nos pasa esto, o por qué surgió esto, pero no, tenemos que empezar a comprender. Y por eso está bueno trabajar desde la biodecodificación. Cuando llega al gabinete, Natalia, a tu gabinete, y para lo que es biodecodificación, una vez que llega con la problemática, vos ves qué es lo que vas a utilizar, si utilizar flores o utilizar biodecodificación. Claro, se puede, sí. Yo considero las dos herramientas, porque se hacen un complemento. Pero si van para bio, se puede usar protocolos donde se usan los ciclos biológicos de la persona. Como hablé anteriormente, nacemos y en el transcurso de la linealidad de la vida uno va pasando por ciertas cosas. Claro. A veces cierta emoción queda anclada y uno no se da cuenta, y ahí comienza todo. A dar, claro, porque puede ser que a lo mejor desde el momento mismo de la concepción venimos, digamos, en estos ciclos biológicos distintas cosas, ¿no? A lo mejor no fuimos valorizados en su momento, por ejemplo. Claro, por eso hablábamos de un proyecto Sentidos. Claro. Nosotros fuimos el proyecto de alguien. Entonces, eso que en su momento nuestra madre proyectó, cómo percibió ella el mundo en ese momento, o si pasó un embarazo y tuvo algo con miedo, probablemente ese bebé arrastre el miedo. Lo cual en cada situación que sea de avance o algo, es como, miedo. claro, el miedo como que va aumentando, digamos. Por eso yo digo, es cortar con esos mandatos familiares de poder decirle al otro, eso no es tuyo. Claro. Y esto se trabaja mucho en la biodecodificación. Hay que hacer caso, ¿no? De acuerdo al protocolo que hay que seguir cuando vos empezás a trabajar. Yo igual siempre digo, está en uno también. Hay veces que por miedo o por el mismo condicionamiento que uno se pone como un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Hay consultantes que no tienen las herramientas, entonces uno como terapeuta es poder brindarle que sí que hay otros caminos que pueden.
que se pueden hacer. Sí. Y en estos caminos que uno busca, ¿no? La biodecodificación, nosotros hablamos de desvalorización porque surgió en el tema, ¿no? Porque muchas veces es como, a veces nos sentimos, a ver, sobre todo en nuestro género femenino, ¿no? Que siempre tenemos esto de que estamos haciendo cosas, mil cosas a la vez, y a veces nos sentimos desvalorizados desde la pareja, desde la familia misma, desde a lo mejor el entorno familiar que tenemos. Y a lo mejor pasa el tiempo y uno siente esa sensación tan horrible, porque sentirse desvalorizado es lo peor que hay, ¿no? Y entonces, a ver, decimos, hay una herramienta, ¿cómo puedo afrontar esto? ¿Cómo puedo llegar a esto, a poder solucionarlo? Entonces, llegar a vos en la consulta. Sí, yo siempre digo, es trabajo interno, ¿no? Por ahí uno siempre busca en el exterior y no en uno. No en uno. Claro. Entonces, nunca está el culpable afuera. Uh-huh. Eso también hay que comprenderlo. Sino que es trabajo interno y buscar y ver, y si se trabaja desde el árbol, sino mediante los ciclos biológicos, o ir viendo qué emoción quedó anclada, que no pudo decir. Claro. Sobre todo, a lo mejor desde el tema de la infancia, o sea, siempre se trabaja todo lo que es claro, biológico. Sí. Bueno, por eso yo siempre digo que uno no tiene que quedar anclado en la infancia, porque siempre hay algo más allá. Uh-huh. Y eso es el proyecto Sentido y el transgeneracional. Es decir, a veces nosotros escuchamos, y esto para los oyentes que nos están escuchando, sobre todo hay personas que por allí de cierta edad, ¿no? Que viene con una estructura familiar. Y muchas veces ellos te plantean, no, yo en la época que era feliz era en mi infancia. ¿Después qué pasó? Entonces esto, para aquellos que están escuchando, hay una forma de sacarse todo eso y empezar a ser feliz. Claro, es que justamente la biodecodificación muestra que hay otros paradigmas, que poder mostrarle al consultante que puede trabajar sus propios programas uh-huh. y que puede cambiar las perspectivas. Sí o sí. Sí, sí o es sí. Así, se trabaja así. Si no, el cuerpo lo va a manifestar. Claro, y de alguna manera. Siempre de alguna forma se manifiesta. Y Natalia, cuando nosotros, obviamente, empezamos a ir al gabinete, ¿cómo sería, digamos, el proceso? ¿Se hacen preguntas o generalmente llegan a vos por tal cosa que le está pasando? Y generalmente, si es mediante biodecodificación, uh-huh. se hace un protocolo donde la persona se busca, siempre tiene que haber una coherencia entre la emoción y el órgano, si traen un diagnóstico por enfermedad. Sí. Pero como dije antes, también puede ser por algo cotidiano como la desvalorización uh-huh. o algún problema de pareja que lo arrastran y mediante los ciclos puede salir, se entra en el árbol uh-huh. para trabajar por qué todas esas situaciones repetitivas nos pasan y no pueden lograr los resultados o simplemente ese bienestar. Claro, la idea es entonces, bueno, para aquellos que nos están escuchando, a ver, vinimos a este mundo a ser felices para empezar. Sí, ¿sí? Así es. Esa es la propuesta que tenemos, digamos, nuestro proyecto de cada uno, vinimos a eso. Pero a veces, bueno, ¿cómo lograr eso? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Pasamos por situaciones en donde estamos muy comprometidos con lo que no queremos o sentirnos víctimas es mejor que hacer algo por nosotros. Pero a partir de ese momento, entonces, la bio nos ayuda a salir de situaciones, es decir, seguramente vamos a descubrir nuestro árbol o cosas que tapamos en su momento, que dejamos en nuestra mente que no digan ni nada, que no nos deje pensar, ¿no? Porque hay ciertos momentos de nuestra vida que por ahí decimos hasta acá y no pensamos. Claro, pero justamente el cuerpo después va a hablar de alguna manera uh-huh. lo que uno calla. Claro. Sí, que puede ser cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de dolencia. Claro, por ejemplo, si yo tuviera que decodificar un dolor de estómago, uh-huh. y a ver, doy un ejemplo propio como para que se pueda entender. Si a mí me dicen algo que no tolero, entonces obviamente eso yo no lo voy a poder digerir. Uh-huh. Entonces ahí mi cuerpo, o sea, el inconsciente no razona, no claro, distingue lo real de lo simbólico. Entonces lo que va a responder va a ser el cuerpo. Uh-huh. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que el cerebro mande la orden de que si yo no puedo digerir algo, en mi estómago se genere más ácido clorhídrico. Claro.
Y ahí empezar a... Entonces ahí es donde el cuerpo va procesando. Ujú. Bueno. Y el malestar. Esto que generalmente se habla, ¿no? Esto que me duele el estómago, tengo problemas, Claro. o como algo y me cae mal, Claro, por ahí, eso, al generar claro. eso, después el primer síntoma que va a aparecer va a ser la famosa acidez. Claro. Y ahí el dolor de estómago que es algo muy simple, ¿no? Sí, Que, por eso lo tomo claro, como ejemplo porque... Claro, ahí en el dolor de estómago cuando uno a veces, bueno, que a lo mejor tenés, no sé, todo, siempre, y no lo podés sacar. Ahí se trabaja con una emoción porque hay algo que está muy cerrado y que no sale. O algo que no se pudo digerir, Ujú. o algo que no estoy diciendo también. Ah, también. A veces por ahí me llegan personas para no generar una discusión o para no, ya sea familiar o de pareja, me trago las cosas y ese Ujú. tragar hace que me vuelva intolerante y eso hace que justamente no se pueda digerir algo. Ujú. En este caso, cuando uno, bueno, que sabemos que es un chakra bastante importante, que está ubicado en la boca del estómago, digamos, ¿no? Que es el de las emociones, ahí donde están todas las emociones. El ¿no? campo emocional. El campo emocional. Y que no podemos, decir algo y después a lo mejor andamos de médico en médico con distintas análisis y demás y no nos da nada. Bueno, ahí empezar a trabajar desde la biodecodificación. Esto es importantísimo lo que vos estás diciendo, porque es algo muy simple en el cual trae aparejado un montón de situaciones y de situaciones que nosotros no digerimos. Claro. Es todo un tema. Pasa que en esa simpleza uno como ser humano, o sea, nosotros aprendemos todo lo que venimos viviendo a lo largo de la vida. Entonces, todos esos programas, esos patrones son los que nos afectan y hace que después desencadene una enfermedad o algo que no logro en la vida. Claro. Y bueno, obviamente que esto se puede trabajar desde la bio totalmente, o sea que es como algo muy simple, que es un dolor de estómago, ¿no? Esto que vos me decías, yo recuerdo que estaba pasando por una situación de no poder decir las cosas, personal, por eso me dijiste el dolor de estómago y me vino a la mente. Estaba pasando por situaciones que no se podía decir, o sea, yo reconozco lo que estaba pasando, reconocía la verdad de lo que estaba pasando, pero no le podía decir a todos mis familiares lo que estaba ocurriendo. Era frente a una situación de una enfermedad de un familiar, porque sabía lo que estaba pasando. Entonces, hubo un día que era imposible, no toleraba ni siquiera la comida, y era tan fuerte el dolor de estómago, hasta que, bueno, tuve que, obviamente, yo tengo las herramientas, ¿no? Pero aquel que no tiene las herramientas y le pase como a uno, bueno, que acuda al terapeuta, que eso, o sea, el trabajo va a servir para sacar esa angustia, porque también es angustia de lo que no se puede decir, pero también para sentirnos mejor, porque viste que es horrible no poder decir algo y que algo que, cuando es algo muy fuerte, no estoy hablando desde mi punto de vista. Claro, sí, yo siempre digo, hay que hablar, el hablar siempre genera un movimiento. Uh-huh. Y si la herramienta de uno es hablar y ahí encuentra, bueno, es buenísimo, eso ya es un paso. Ya es un paso. Uh-huh. Y desde la biodecodificación trabajar esto, bueno, lleva todo su protocolo, se trabaja en varias sesiones. ¿Cómo es el trabajo? Sí. Es por protocolo, uh-huh. A veces en la primera sesión se puede resolver, hay veces que tiene que pasar un mes, porque son trabajos internos fuertes, claro. Uh-huh. En donde uno mueve mucha información, más si se trabaja desde el árbol. Entonces eso lleva todo su proceso. Digamos que una vez al mes sería lo más factible. Sí, igual por eso, no es de eso, depende de la persona también, depende la problemática que traiga, el diagnóstico, si es solo un síntoma o algo de la vida cotidiana o ya vienen con un diagnóstico avanzado, por eso son muchas las variables que se pueden dar. Claro. Y también te apoyas mucho con flores. Claro, sí, para mí es una apoyatura fundamental. Yo tomo como esas dos terapias de la mano porque veo los resultados. Bien. Natalia, obviamente que nosotros hoy hablamos en líneas generales. Claro, vamos a decir. Como para tener una idea. Pero claro. Hay muchísimas cosas para trabajar. Por eso, están las enfermedades autoinmunes,
biodecodificación en niños. Ujú. A veces me preguntan, ¿se puede? ¿No se puede? Claro, muchas veces cuando los niños vienen con algunos problemas de conducta y demás, también se puede trabajar desde la Claro, bio. Ujú. pero cuando son muy pequeños, como ya hablamos, que hay Sí. un proyecto sentido, y el proyecto sentido es hasta los 3 años, todo eso lo trabaja la mamá. Ah, bien, a ver qué pasó Claro. en ese proyecto, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, en realidad, cuando uno ve estas terapias y sobre todo biodecodificación, ¿no? Uno ve cómo, a ver, somos todo lo que pensamos, Sí, ¿no? Porque pensamos hasta, o sea, el proyecto de nuestros hijos, todo lo que a lo mejor nos traen desde las estructuras, y es como que nos va condicionando. justamente las creencias son las que Ujú. condicionan, y después a lo largo de la vida es como que llega un punto que la persona no se puede desenvolver. Claro. Y ahí el cuerpo, o sea, se empieza a manifestar de alguna manera. Siempre va a ser así, Y siempre digo que eso hay que hacerlo consciente. claro. No hacerle frente, sino que comprender para poder cambiar esa mirada. Ujú. Entonces, uno trascendiendo eso, ya al dolor o el evento que pasó traumático, ya tiene otro enfoque y otra mirada. Claro. Entonces es importantísimo prestar atención a lo que nos está pasando, pero también es importante poder, bueno, consultarlo con vos, charlarlo, que aquellos oyentes que nos están escuchando y que están pasando, bueno, hoy así a nivel general, después vamos a ir hablando de biodecodificación porque está el nombre que tenemos, está, Sí. bueno, cómo viene de la parte materna, de la parte paterna, qué pasa con nosotros desde el momento mismo de la concepción, o sea, hay de Sí, los no, es otros- muy amplio, es muy sí, amplio. sí, sí. Pero nosotros vamos a ir hablando en distintos programas específicamente de una de las partes. Lo importante es eso, que ustedes, aquellos que nos están escuchando, a ver, están pasando, dijimos, dolor de estómago, como puede ser dolor de cabeza, como puede ser, bueno, ni qué hablar. Problemas en la pareja, Claro, insomnio, angustia. hay muchísimas Sí, cosas. muchísimo. Muchísimo que pasa que tiene que ver con nuestros sentimientos y nuestras formas de afrontar lo que sentimos. Porque eso es lo que nos pasa, ¿no? No afrontamos lo que sentimos y cuando... Sí, o sea, reprimimos las emociones. Exacto, y cuando reprimimos las emociones Sí. hay un problema muy grande, ¿sí? Ese es el tema. Y esto es importante, ¿no? Porque tenemos las herramientas, vos nos decías, las flores y la biodecodificación son dos herramientas fundamentales para poder trabajar, para no reprimir las emociones. Al contrario, hay que sacar esas emociones, hay que sanar. Hay que sanar, sí, justamente. Claro, esa es la propuesta. Para aquellos oyentes que nos están escuchando, obviamente Natalia, pueden consultarla en un ratito, ya vamos a dejar libre para que ustedes puedan charlar con ella en el 530 1190, que ha sido otro teléfono, 530 1190, 0341, pregunten. Las preguntas sobre flores o sobre biodecodificación, y hablamos de la idea general. A ver, estás pasando por un momento de angustia. Bueno, hay herramientas, ¿sí? Hay muchísimas herramientas. Momentos que no podés decir y reprimir las emociones y querés decir, bueno, a ver, yo le quiero hacer frente a esta situación, hablar con mi familia de tal situación. Porque a veces pasa así, hablar, a lo mejor son hasta problemas económicos, ¿no? Que surgen y no se sabe cómo salir adelante. Entonces todo tiene una solución, todo hay una puerta siempre abierta. Todo es cuestión de uno, trabajarse uno. Y la biodecodificación te da ese paso, esa puerta para que vos puedas abrir. Por eso lo charlan con ella, hablan, y también, bueno, para aquellos que ya quedan sesiones digamos, personales, lo pueden hacer. Vos estás en la zona de Fisherton, ¿sí? ¿Cómo se pueden comunicar con vos? ¿Cómo pueden para trabajar? Te paso el teléfono. Sí. 341-125-99-81-58. Bien, ¿te puede mandar WhatsApp? Sí, todo. WhatsApp. Uh-huh. ¿Tenés algún en Facebook o algo que te puedan comunicar también? Puedo pasar el mail también, Sí. que es nataliaflorentin30@gmail.com. Uh-huh. Porque por allí te pueden mandar a lo mejor lo que les está pasando escrito y se animan un poquito Claro, más. sí. Porque el sí, tema está en que se animan. Sí, eso también. Uh-huh. Y bueno, ¿y por Face te buscan o directamente te lo hagan por mail mejor? Y, sí, pasa que el Facebook yo lo uso más a nivel laboral, pero no es O sea, a vos te conviene más que te lo pasen por mail. por mail o por WhatsApp. Claro.
como para ver si por WhatsApp es más rápido también, porque por allí está es la... que hoy en día es un medio que se utiliza mucho también. ¿Repetimos el teléfono entonces? Sí, 155 99 81 58. Muy bien, y a Natalia la vamos a dejar libre para que ustedes puedan charlar, pregunten sobre biodecodificación. Hoy hablamos en nivel general de todo lo que hay, que es inmenso. Cuando Natalia comenzó a decir las distintas divisiones que hay, uno se pone a pensar, es inmenso todo lo que tenemos. Bueno, Sí. no, a ver, tratemos de sanar, es la idea. Sanar, 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 sanar. Vinimos a esta vida a tener buena vida, ¿sí? Ser felices, así que hay que sanar. Hay que mejorar nuestra calidad de vida y a lo mejor con el simple hecho de decir, mira, me estoy pasando por esto, no sé cómo decirlo, y a lo mejor con el trabajo de la biodecodificación lo decís y ya estás sanando. Es que es así, Claro. es todo un proceso. Es todo un proceso. Natalia, como siempre, un gusto charlar con vos. Bueno, y muchas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, ya específicamente, ¿no? de cada rama desde la biodecodificación. Así que después le vamos a hacer algún ejercicio a los oyentes para que vayan tomando nota, porque lo bueno es esto, ¿no? De que ustedes vean cómo se trabaja la biodecodificación y todos los beneficios que tiene. Sí, por fundamentalmente. Natalia, ¿te quedas un ratito con nosotros? Bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y buena semana.